esto de aquí, miren, estábamos revisando las últimas veces, ¿cierto? Esta idea de, como sale ahí, miren, de qué es ya la realidad, ¿ya? Y cómo nosotros entendemos la realidad a partir de lo que han dicho los filósofos, ¿ya? Que en el fondo son personas que estudiaron, ¿cierto? Este tema, dedicaron años de estudio y llegaron a ciertas conclusiones, ya no fue que se le ocurrió de un día para otro esto, sino que sesudamente llegaron a estas conclusiones de que la realidad es de esta forma y por eso se ha ido enseñando de generación en generación, ¿cierto? Lo que es este tipo de realidad, ¿ya? Recordémoslo, ¿cierto? Decimos aquí que en clase yo les digo a ustedes que uno es receptor de información y que uno crece, ¿cierto? Dentro de un mundo, ¿ya? En donde se nos enseñan las cosas, ¿ya? Que esta idea se repite, chiquillos, en los griegos, ¿cierto? Y que uno vive en un mundo de engaño, porque a uno le enseñan cosas, pero resulta que las personas que nos enseñan nos imponen ciertas cosas, ¿cierto? Nos imponen una realidad y nosotros no la cuestionamos. Y después cuando nos preguntan por algunas cosas que creemos saber, nos damos cuenta que somos ignorantes, que no sabemos, como por ejemplo cuando nos preguntan qué es la belleza, ¿cierto? No sabemos cómo definirla, ¿cierto? Sabemos que es subjetivo, sin embargo está ese concepto en mi cabeza, ¿ya? Debe existir lo bello, ¿ya? Y decimos que la cultura, ¿cierto? Que nos conquistó a nosotros, tiene esta idea de que la realidad está en nuestra cabeza, ¿cierto? Que se conforma de ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que esas ideas nosotros las ocupamos para entender el mundo. Por ejemplo, yo le he dicho a usted que voy a la feria, ¿cierto? Y veo el puesto de las lechugas, ¿cierto? Y hay tres tipos de lechugas ahí, está la marina, la costina, ¿cierto? Y la carola, y sin embargo en mi cabeza hay una sola palabra, un solo concepto para lechuga que engloba esas otras tres, ¿cierto? Está, por decirlo, ese objeto, perdón, idea, ese concepto en mi cabeza, la palabra lechuga tiene toda la esencia de lo que la lechuga es porque es tan perfecta que representa a la carola, a la costina y a la marina, ¿cierto? Y entonces esa, chiquillo, es la manera que uno tiene de ver el mundo y que uno no se da cuenta porque la vive inconscientemente, ya uno la acepta nomás, somos una cultura racional, ya que yo les contaba a ustedes que todo esto viene de el mito, ¿cierto?, de Prometeo, en donde nosotros somos seres racionales y tenemos una capacidad de pensar que nos hace distintos, ¿cierto?, de las demás bestias, ¿ya? Que es como, por ejemplo, que deberíamos estar prácticamente, chiquillos, agradecidos, ¿ya? De que nos dieron esta posibilidad de pensar y que no fuimos animales, ¿ya? Porque pensar es estar una escala arriba, ¿cierto? Por sobre las bestias, ¿ya? Una idea, ¿cierto? Griega, ¿ya? Que nosotros vivimos hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, chiquillos, miren, ya un ejemplo de eso es cuando veíamos el año pasado en psicología que la gente cuando va creciendo, ¿cierto? Cada vez se va fijando más en el intelecto de la persona, ¿cierto? Que en su apariencia física, porque para nosotros es mucho más importante lo que hay aquí en la mente, ¿cierto? Que lo que hay en el cuerpo. Como que somos conscientes de que la belleza del cuerpo la vamos a perder, pero que sería, ¿cierto? Mucho más interesante tener una pareja cuando uno sea viejito, ¿cierto? Tener a otro viejito a su lado con el cual poder conversar, ¿cierto? Y que sea entretenido, que estar con un viejo que fue bonito cuando joven y que ahora no me conversa ninguna cuestión, ¿cierto? Eso que se supone que premiaban las mujeres cuando analizamos en psicología el año pasado la sexualidad, ¿cierto? Ya, ¿ves? Ahí, chiquillos, los ejemplos cotidianos sobran, ¿ya? De cómo nosotros somos una cultura racional, ¿ya? Ya, y que por ejemplo, para que lo entiendan algunos nuevos, si por ejemplo usted un día llegase a conocer una pareja que fuera de la India, que practique la filosofía del hindú, y se casa con ella, ¿cierto? Y se lo llevan a vivir en la India, y allá ustedes tienen un hijo, ¿ya? Y ese hijo lo empiezan a educar de acuerdo a las normas de la India, por ejemplo, ese niño no va a ser racionalista, ¿ya? Ese niño va a ser más espiritual y va a creer en los chakras, ¿ya? Y va a estar convencido de que tenemos 7 chakras,
Y uno como es occidental y como a uno no le enseñaron esto de niño, sino que le enseñaron que uno es un ser de carne y hueso solamente y que tiene alma, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Uno no logra entender lo que son los chakras, ¿ya? Y así como uno dice, no, pues los chakras son un invento, pues si no se ven, es un invento nomás que esa cuestión. La gente de la India va a decir, ah, lo que pasa es que tú no ves los chakras porque justamente tú tienes bloqueado tu séptimo chakra, que es el de la iluminación, y tú estás atrapado todavía en la realidad corporal. ¿Se fijan? Entonces, cada cultura, chiquillos, tiene su forma de ver el mundo. Y es lo que nosotros estamos analizando, ¿cierto? En este objetivo, cuando salga aquí, mire, que usted va a evaluar el impacto de esta idea porque, querámoslo o no, nosotros vivimos, chiquillos, con ideas que plantearon los filósofos en la antigüedad. ¿Ya? De ahí viene todo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, vamos a partir la clase de hoy día. Yo les dije que íbamos a analizar, ¿cierto? Habíamos estado hablando de que Platón opina lo mismo, ¿cierto? De que Parménides opina lo mismo, de que la realidad está aquí en la cabeza, ¿cierto? Y aquí en la guía que estuvimos viendo en la última clase, ¿cierto? Nos explicaban que Platón pensaba que hay un mundo sensible, ¿cierto? Que el mundo de los sentidos, y en donde están las tres lechugas, ¿cierto? Y hay un mundo inteligible que es el mundo del intelecto, ¿cierto? En donde hay una pura lechuga que es una idea de lechuga, una lechuga ideal, perfecta, que representa todas las lechugas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ellos dicen que es más fácil y es más conveniente analizar las ideas que la realidad porque la idea es una sola. Si, por ejemplo, yo voy a estudiar, perdón, las lechugas, me es más fácil ya, y no solo más fácil, sino que más profundo estudiar la idea de lechuga que estudiar las tres lechugas por separado, porque voy a agarrar por ser la Carola y voy a decir, ya, esta es más redonda, ¿cierto? Tiene las hojas de tal color, mira, en cambio la costina es más larga, es más oscura, la marina muchas veces incluso es morada, parece alga marina, quizás por eso le pusieron ese nombre. Ya, pucha, ¿qué hago con todas estas características que tengo? Pucha, a ver, tendré que buscar qué cosas tienen en común las tres, que son verdes, que crecen en la tierra, la textura, todas esas cosas que son verdes, que crecen, todas esas cosas, chiquillos, la tiene la idea. El concepto, de hecho, son características del concepto, que engloba todo eso en una sola cosa, ¿ya? Y por eso yo les vengo diciendo a ustedes que nosotros vamos por el mundo buscando la idea, buscando al alumno ideal, buscando al profe ideal, buscando la pareja ideal, buscando el ideal de justicia, el ideal de país, ¿cierto? Y eso es lo que nos hace movernos a nosotros, ¿ya? En ir, por ejemplo, avanzando con los conocimientos, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros estudiamos esto de la realidad, ¿cierto? Nosotros hoy día yo les dije que íbamos a aprender lo que es la metafísica, porque aquí hay una pregunta, ¿cierto?, que hablaba de esto, que en el fondo va a ser lo mismo metafísica, ¿cierto?, que el mundo inteligible, y la palabra física va a ser lo mismo que mundo sensible. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Chiquillos, miren. Aquí tengo yo unos videos que vamos a ver y vamos a entender con estos videos qué es la metafísica. ¿Ya? Aquí, mire, como dice usted puede ver en el título del video, dice, ahí apareció, dice, mire, 5 fantasmas reales captados por cámara de seguridad. ¿Ya? Pregunta para su interior, ¿cierto? Chiquillos, ¿ustedes creen en los fantasmas? ¿Son reales los fantasmas? ¿O serán mentiras? ¿Alucinaciones, engaños de la mente, como veíamos el año pasado? ¿Malos procesos cerebrales que nos hacen ver cosas que no son? Yo creo que depende de la persona, porque yo ¿Depende de la personalmente persona? ¿Mm? creo que sí pueden existir, pero Pero, pero porque usted, primero Geraldine, ha visto uno. es que por cosas que me han pasado en la vida puedo decir que sí, pero Mm. igual uno se lo critica. ¿Cierto? Y alguno, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, Geraldine, y quizás por eso no creo. Pero dudo. ¿Sabe por qué dudo? Por las cosas que yo aprendí en la universidad cuando le enseño a usted en el año pasado en psicología, que el ojo humano es limitado y que no puede ver todo el espectro de la realidad, ¿cierto? Por eso yo dudo y digo, a lo mejor no lo veo yo, po, y no porque yo no lo vea voy a decir que no existe, ¿ya? Entonces,
Vamos a ver ahora, po. ¿Será verdad, chiquillos? Miren, vamos a ver aquí dos episodios fantasmagóricos que yo estuve observando para enseñarle más o menos qué es la metafísica. Mire, este es el primero. Mientras le pongo play, le voy a relatar la historia de esto, ¿ya? Esto, mire, es una cámara de seguridad en una comisaría en España, ¿ya? Este video, ellos dicen que hace 10 años, en la noche, aparece este niño que vemos por aquí abajo, ¿cierto? Que va ahora hacia la izquierda, y que llega ahí y creo que juega con una pelota, ¿cierto? Y pasa siempre, hace 10 años. ¿Ya? Aquí van a adelantar la cámara arriba, fíjese arriba a la izquierda los segundos, ¿ya? Y la van a poner de nuevo como a los 20 segundos del minuto 41, mire. ¿Cierto? Y avanzamos, 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 y aquí de nuevo, mire, otra vez. ¿Ya? Incluso dicen ese brillo que aparece ahí, ¿ya? Cuando bajan personas abajo y los ven por las cámaras de seguridad, ese brillo no aparece. ¿Ya? Y lleva 10 años esa aparición fantasmagórica que incluso ha aparecido en los noticiarios, en una comisaría, ¿ya? Decía un local de policía de España. ¿Ya? Ya. Pregunta, ¿cierto? Uno dice, oye, ¿será verdad eso? ¿Será parte de una ilusión, no? Un efecto de cámara, chiquillo. ¿Ah? Yo creo que no existen, pero hay cosas paranormales, dice el Felipe. Sí, puede ser. Quizás. ¿Qué cosa paranormal podría existir, Felipe, que no sean los fantasmas? Mientras adelanto el video que viene, si me puede mencionar algo paranormal, los seres extraterrestres. ¿Han visto que de repente aparecen en internet, dices, los viajeros del tiempo y salen fotos antiguas y salen gente hablando por celular? A ver, ahí responde el Felipe. Dice, no es ni un fantasma, pero yo creo en demonios y esas cosas por temas religiosos. ¿Ves? Sí, puede ser. Siempre tenemos que ver de ahí, de dónde vienen nuestras concepciones de la realidad. ¿Ya? Yo sí he visto cosas moverse, pero nunca lo... ¿Cierto? También, mira, hay un video que no les quería mostrar que me salté de un... O sea, va a venir después de un supermercado en donde se caen las cosas de los estantes. Ya, después lo vamos a poner. Quiero que vean este, porque mira, en el video anterior, cierto que aparecía el niño y uno puede decir, ah, profe, pero ¿por qué no van a buscarlo apenas lo están enfocando? ¿Cierto? Alguien que no tenga miedo, que vaya y vea si está ahí el fantasma, po. ¿Ya? Ya, po. Aquí miren, esto pasó en un hotel en México. ¿Ya? Ah, miren, las cámaras de seguridad, ¿dónde empieza el video? Aquí. Ya, aquí. Sí, aquí las cámaras de seguridad captaron un niño que va caminando por el pasillo del hotel. ¿Ya? Ahí todos lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces ahí dicen, ya, güey, mira, ahí miren, va a una puerta, mira. Mira lo que hace, esa puerta está cerrada. Y se metió para adentro. Ya, entonces ahí mandan a un guardia, ¿cierto? A que abra la puerta, la abre con llave para que busque al niño el lugar, ¿cierto? Y él dice que no hay nadie, ¿ya? Y fíjese lo que pasa, mire, cuando el guardia ahora va a salir de, de la puerta. Ah, no, ya salió un mono que asusta. No, y lo vi, mire. Lo van a repetir hartas veces, mire ahora. Ahí. Eso lo van a repetir hartas veces por si acaso, como 6 veces. Incluso algunas con acercamiento y otras con infrarrojo. Ya, y ahí él llama y dice, no, no hay nada, ¿cierto? De hecho, pueden ver el video, tiene audio, se escucha mal, así que por eso no lo puse con audio. Pero ahora miren, después de este pantallazo negro, lo repiten como 6 veces, mire con zoom. Ahí está el guardia, ¿cierto? Mire, que entró y ahora la parte que sale, mire, ahí, miren, van a repetir hartas veces, incluso con una cámara infrarroja. ¿Eh? Cuando él como que se mete para mirar, así agarrar la puerta para cerrarla, mire, se asoma algo ahí. Mire, ahora con otro tipo de efecto de luz, mire. Ya, pregunta muy sencilla, ¿eh? ¿Real o irreal eso? ¿Será parte de la realidad, chiquillo, o será algún efecto de cámara nomás? Sombras que se mueven por ahí, ¿cierto? Bichos que pasan por delante.
¿Ya? Quizá, miren, quizá esta pregunta tiene como respuesta algo personal, ¿cierto? ¿Ya? Pero a lo que vamos nosotros con esta pregunta, ¿ya? Es que cuando nosotros, por decirlo de una forma, clasificamos algo como real, ¿cierto? O irreal, es porque nosotros tenemos un criterio, ¿cierto? Para establecer si es real o no, ¿cierto? Y uno puede decir, no, no es real. Tenéis que decir por qué no. No sé, porque no lo vio la persona que está ahí, ¿cierto? Uno dice, no, profe, es real. ¿Por qué? Porque se ve. Entonces ahí yo ocupo como criterio la visión, ¿cierto? Y digo, todo lo que se ve es real, ¿cierto? Ya, Profe, yo cuénteme. creo que sí es real, pero nuestro ojo no es capaz de verlo, pero las cámaras que tienen otro funcionamiento sí lo ven. ¿Cierto? Y hay animales que también ven las cosas, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Los Como cuando gatos de dicen repente, ¿no? que los niños son los que ven a la gente. También cuando son chicos y hay niños que le dicen, ¿y con qué estoy hablando con el abuelo? Pues y ni conocían al abuelo, ¿cierto? Eso es terrible, ¿eh? ¿Ya? Parece que la realidad va más allá de lo racional, ¿cierto? Quizás la filosofía y por ende, por extensión, la ciencia no lleguen hasta cierto punto nomás y de ahí para adelante no podemos ver la realidad, ¿ya? Mira, la Camila me dice, yo creo que depende de la capacidad de la mente. Sí, depende de hartas cosas, ¿ya? Pero ahora, chiquillos, miren esa cosa, mire, cuando yo les decía a usted, oye, yo tengo que tener, cuando la Camila me dice que depende de la mente de cada uno, cuando la Geraldine me dice que sí se puede ver, ¿cierto? Pero que nosotros no lo podemos ver, ¿cierto? Cuando el Felipe me dice, sí, profe, yo creo porque tengo estas bases religiosas, entonces creo en los demonios. Esos son criterios, chiquillos, para establecer si algo es real o no, ¿cierto? Que tiene cada uno de ustedes, ¿ya? Pero hay una parte de la filosofía que es la ontología, que también recibe el nombre de metafísica, que yo ya le he enseñado a usted, y hoy día le voy a enseñar por qué se llama metafísica también la ontología, ¿ya? Y con eso vamos a poder responder también la pregunta 2 de la tarea, ¿ya? Es que primero que todo, chiquillos, la palabra metafísica, separada en sus términos griegos, meta significa, y física significa naturaleza. ¿Ya? Es decir, más allá de lo que podemos observar, vamos a llamar la naturaleza, aquello que podemos observar, que está ahí afuera y que tiene la capacidad de reproducirse, ¿cierto? Por ejemplo, los animales, las plantas, ¿cierto? Y existen ahí, ¿ya? Viven de acuerdo al orden para el cual fueron hechas o se han ido evolucionando, ¿cierto? Y entonces, Aristóteles, mire, en general la filosofía, cuando hace metafísica, dice, se refiere al estudio del ser en cuanto ser. Es decir, en palabras más sencillas, se refiere al estudio de la realidad y de por qué nosotros llamamos realidad a la realidad. Como dice, mire, explicar por qué las cosas existen. ¿Ya? ¿Qué características debe tener algo para que nosotros, a mí me faltó una vez, ¿es cierto?, para que nosotros lo consideremos como algo que existe? Por ejemplo, ¿qué características debería tener ese fantasma para que nosotros digamos, ese fantasma es real, no me cabe duda alguna? ¿Ya? ¿Qué características tiene que tener ese fantasma? ¿Que sea visible, por ejemplo? ¿Ya? Y la metafísica, chiquillos, quiere ir más allá porque es un proyecto universal, ¿ya? Que quiere decirle a usted que ¿qué tiene en común un fantasma? ¿Qué características tiene en común un fantasma, cierto? Un computador, una persona, los sentimientos que tiene esa persona, sus ideas que hay en su cabeza, ¿cierto? ¿Tendrán todas esas cosas, chiquillos, alguna característica en común que nos permita decir sí, todas ellas son reales? Por ejemplo, no sé, que todas ellas se pueden ver, por ejemplo. El computador lo puedo ver, el fantasma lo puedo ver con una cámara especial, pero ¿podré ver las emociones de otro? Puedo ver su comportamiento, ¿cierto? Y puedo inferir que tiene esa emoción, que está enojado porque está con el ceño fruncido, ¿cierto? Que anda triste porque está llorando, ¿ya? ¿Habrá una característica que tengan las cosas en común, independiente de si son cosas concretas o cosas abstractas? Eso es lo que quiere la metafísica, chiquillos, ¿ya?
¿Y por qué? Y ahora yo le voy a contar la historia de la metafísica. ¿Ya? Más o menos entienden la idea de la metafísica, ¿ya? Que quiere determinar si entre el fantasma, un zapato, ¿cierto? Y el amor que yo siento por mi mascota, entre esas cosas habrá una característica en común. Por ejemplo, que todas se pueden ver, por decir algo, ¿ya? Si yo encuentro, chiquillos, cuáles son las características en común que tienen todas las cosas, entonces ahí yo puedo determinar si algo es real o no. Ese es el proyecto de la metafísica, ¿ya? Y nosotros tenemos que entenderlo, chiquillos, como el proyecto original, porque la metafísica hoy en día es otra cosa. La gente ahora, cuando habla de metafísica, tiene la tendencia a imaginarse que vamos a hablar de astrología, de la numerología, de los signos, de los chakras, y no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con estudiar la realidad, pero a partir de, por decirlo de una forma, cuál es la característica última o la característica primera que tiene que tener algo para que nosotros digamos que es real, ¿ya? Y hasta el momento, lo que va a descubrir la metafísica, chiquillos, es que nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Es que para que algo sea real, tiene que tener la posibilidad, por ejemplo, de ser pensado, ¿cierto? Si yo puedo pensar en algo, eso se considera real, ¿ya? Ya, por ejemplo, chiquillos, miren, aquí yo les voy a contar una historia y les voy a mostrar algunas fotos, ¿cierto? De algunos sucesos y de algunos personajes, ¿ya? Vamos a hablar hoy día de Aristóteles, ¿ya? Chiquillo, Aristóteles es considerado, ¿cierto?, en la persona más sabia de la antigüedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue la persona que más estudios hizo de la realidad. Lo estudió todo, todo lo que pudo, chiquillo, ¿ya? Mientras la mayoría, por ejemplo, de los filósofos y sabios de su época no querían estudiar a los animales porque los consideraban bestias, ¿cierto? Que nada podían aportar a la vida humana. Aristóteles estudió a los animales, fue el primero en preguntarse, ¿cierto? Las características de los animales, clasificar los animales, ¿cierto? Y lo mismo, chiquillos, con otras cosas como la poesía, por ejemplo. Algunos filósofos rechazaban a los poetas porque decían que eran mentirosos, porque hablan de realidades que no son, de los mitos, y Aristóteles no, pues él dice, a ver, pero estudiemos, ¿qué es la poesía? ¿En qué consiste ser poeta? ¿De dónde vienen los poetas? ¿Ya? Y entonces, como dice ahí, miren, primero que todo, él fue discípulo de Platón, ¿ya? Platón sabemos que escribió el mito de la caverna, ¿cierto? Y que fue también discípulo de Sócrates, ¿ya? Realizó estudios sobre todo lo que pudo, como yo le acabo de decir, estudió la naturaleza, la política, la poesía, la ética, la retórica, que es el arte de hablar, por si acaso, ¿ya? Etcétera. Todo, ¿ya? Lo que uno se imagina, Aristóteles lo estudió, ¿ya? Maestro, chiquillos, y profesor de Alejandro Magno, ¿ya? Alejandro Magno era perdón, era hijo del rey Filipo de Macedonia, ¿cierto? Y Aristóteles chiquillo era tan sabio, considerado en su época, que el rey de Macedonia, ya, de uno de los reinos más grandes de la época, ¿cierto? Contratan personalmente, ya, a la persona más sabia de la época para que le haga clases a su hijo Alejandro, ya. Clases que le impartió desde que era niño hasta los 17 años, ¿cierto? Porque a los 17 años el rey Filipo se muere, ¿ya? Y Alejandro tiene que tomar, ¿cierto?, el poder que ha dejado su padre a los 17 años, y ahí como sale, miren, el siguiente punto, dice, mire, a los 17 años Alejandro manda a construir el Liceo, ¿ya? Lugar donde Aristóteles impartirá sus enseñanzas y hará sus investigaciones, ¿cierto?, hasta el día de su muerte, ¿ya? El nombre que recibe este edificio, chiquillo, lo recibe porque, como dice ahí, mire, porque está ubicado al lado de la estatua del dios Apolo Liceos, ¿ya? Eso significa la palabra liceo, significa que está ubicado al lado de la estatua de Apolo Licio. Y ¿quién es Apolo? Es el dios, como sale ahí, chiquillo, es uno de los dioses más queridos de Grecia, porque representa todo lo bueno, como sale ahí, si es que pueden leer, es identificado, por ejemplo, como sale aquí, mire, con la luz de la verdad,
¿ya? Es decir, Apolo es identificado con la verdad, que es lo que quieren los filósofos, encontrar la verdad, ¿ya? Temido, dice, por todos, menos por su padre y su madre, ¿cierto? El dios de la muerte súbita, pero también es el dios de la perfección, de la protección, ¿cierto? El dios de la sabiduría máxima. Y Aristóteles pone su liceo ahí, ubicado en un antiguo gimnasio, ¿cierto? Donde iban los jóvenes a ejercitarse, ¿cierto? Él compra, bueno, Alejandro Magno compra, ¿cierto? Este edificio, y ahí arman, chiquillos, el liceo, que es, por si acaso, la primera universidad del mundo. Aquí, mire, le tengo una foto, me puse a investigar, ve que uno es curioso y dije, ¿en qué estará el liceo hoy en día? Mire, me puse a investigar, po, ¿ya? Ahí está el liceo de Aristóteles, chiquillo, en Grecia, ¿ya? Y esta noticia habla de que, mire, el 21 de marzo de 2013 pretendían abrirlo, ¿ya? Para que la gente fuera a ver ahí, ¿cierto? Mire, ese lugar, chiquillo, es donde Aristóteles andaba por ahí pensando, ¿cierto? Es muy amplio, ¿ya? Se supone que ahí había muchas habitaciones y en cada habitación se enseñaba una disciplina distinta, ¿cierto? En una había botánica, en otra se hablaba de poesía, en otra de física, ¿cierto? Y por eso se le considera la primera universidad, ¿ya? Podemos ver aquí, mire, tengo otra imagen del liceo que está como más actualizada. Ahí podemos observar ya que hay edificios en construcción, ¿cierto? Al lado de esta primera universidad. ¿Ya? ¿Y por qué le estoy hablando del Liceo de Aristóteles, chiquillos? Porque, ¿y qué tiene que ver esto con la metafísica en general? Mire, que Aristóteles, ¿ya? Cuando estaba ahí en el liceo, voy a poner una imagen del liceo para que nos inspiremos, ¿cierto? Y andaba filosofando ahí, ¿ya? Cuando él era viejito, chiquillo, se dio cuenta de que él había estudiado tantas cosas, ¿ya? Había estudiado política, poesía, como yo les contaba, ¿cierto? Hasta incluso los animales, que era mal considerado eso, él no estaba ni ahí, fue y lo hizo nomás, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Que Aristóteles, cuando estaba viejito ya ahí en el liceo, sentado en una sala, un día reflexionó sobre lo siguiente. Dijo, miren, ¿sabe qué? Aquí, esto está en las memorias escritas, él dice, pucha, yo he analizado todo lo que he podido, ¿cierto? He dedicado mi vida a eso, ¿no? Pero dice, hay algo que a mí se me pasó de largo, ¿no? Que es que justamente si yo me pongo a pensar, ya, yo estudié la realidad, dice él, pero la estudié separándola por áreas de estudio. Por ejemplo, él dice, mira, me dediqué a estudiar la realidad de la política y qué es una constitución y cuál será la mejor manera de organización política y por qué existen las tiranías, ¿cierto? Hice lo mismo con la poesía, qué significa ser poeta, de dónde vienen, ¿cierto? Cuáles son los primeros poemas, si serán verdad o no. Le escribí un libro a mi hijo que se llama Ética Nicómaco, en donde le expliqué en qué consistía el comportarse bien, la verdadera sabiduría de conocerse a uno mismo, pararse en el punto medio, etcétera. ¿Ya? Y él dice, pero ¿sabe qué? Me pongo a pensar ahora y estudié la realidad por separado, ¿ya? Y jamás en la vida respondió a la pregunta ¿qué es la realidad? Por ende, estudié partes de la realidad sin saber lo que la realidad es. Y eso no es sabio, dice Aristóteles. Por ende, ahora que estoy viejo, dice, y que he acumulado todo este conocimiento de los animales, de las plantas, de la política, ¿sabe qué? Me voy a responder la pregunta, ¿qué es la realidad? Y a eso, dice, le voy a llamar filosofía primera, porque es lo primero que yo necesito saber. Si yo logro determinar qué es la realidad, después voy a poder entender mejor, ¿cierto? Cuando estudie, por ejemplo, los animales y esté estudiando zoología. Porque por decirlo de una forma, no sé, me di cuenta que la realidad está hecha de átomos, entonces cuando entiendo el comportamiento de los órganos internos de un animal, podré entender, ¿cierto?, que algo está pasando ahí con sus átomos, ¿cierto? Cuando aprendí de química, puedo entender que ahí hay muchos flujos químicos moviéndose, entonces voy a entender mucho mejor las cosas si yo antes de empezar a estudiarlas, por decirlo de una forma, en la universidad, antes de empezar a estudiar biología, tengo un ramo de metafísica en el cual me digan, ya chiquillos, miren, esto es la realidad, y nosotros aquí en biología estudiamos la realidad a partir de esto que es una célula, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó, chiquillos? Que lamentablemente Aristóteles, cuando empieza a escribir estos libros de filosofía primera, se muere.
¿ya? Y los deja inconclusos hasta la mitad, ¿cierto? Muere de viejo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Mire, ¿ya? ¿Qué pasó con estos libros de Aristóteles y por qué este libro que dejó a media, en vez de llamarse Filosofía Primera, el libro se llama Metafísica, ¿ya? Que por si acaso usted lo puede buscar, ¿cierto? En PDF, el libro de Aristóteles se llama Metafísica, ¿ya? Lo puede leer ahí, y en Metafísica Aristóteles va a filosofar sobre qué es la realidad, ¿ya? Y va a pensar, ahí va a tratar de responder eso, y ahí va como a dejar abierta la posibilidad, dice, pucha, necesito una filosofía primera, ¿cierto? Y lo dejó inconcluso, ¿ya? Fíjese lo que pasa, mire. A la muerte de Aristóteles, el nuevo director del liceo, que se llama así, difícil nombre, Teofrastro, ¿ya? Asume la dirección del liceo, ¿ya? Guarda en la bóveda los textos de Aristóteles, ¿ya? Ya dice, los vamos a guardar aquí, ¿cierto? Para que no los perdamos nunca. Chiquillos, en el año 230 antes de Cristo, recordemos que Aristóteles, mire, murió en el 323, es decir, casi 100 años después, ¿ya? Llegaron unos cazadores de tesoros, que eran los atálidas, ¿cierto? Y se robaron los libros de Aristóteles, ¿ah? Asaltaron el liceo, seguramente ellos lo dejaron así de destruido como lo podemos ver en las fotos, quizás no, eso no me atrevería a afirmarlo, ¿ya? Pero se robaron los libros, ¿ya? Los libros, chiquillos, fueron después encontrados, no se sabe qué fue lo que pasó con ellos, porque tenemos un registro, oye, nos robaron los libros, los Atalia, ¿cierto? Ya los libros andan perdidos. ¿Qué fue lo que pasó? Que hay un caballero que era bibliófilo, es decir, que coleccionista de libros, ¿ya? Y resulta que en el año 100 antes de Cristo, él se llamaba Apelicón, ¿ya? En el año 100 antes de Cristo, él encontró los libros, ¿ya? En los persas, ¿ya? Dentro de la cultura persa, ¿cierto? Él andaba por ahí en un centro de intercambio, de mercado, y encontró los libros, ¿cierto? Y rescató los libros de Aristóteles, y cuando los llevaba de vuelta, ¿ya? Al liceo, ¿cierto? Los romanos le pidieron los libros y se llevaron los libros, chiquillos, a Roma, ¿ya? Y en Roma, chiquillos, en el año 86 después de Cristo, ordenaron los libros de Aristóteles y los clasificaron según su materia, como los conocemos hoy en día, los de naturaleza, los de política, ¿cierto? Y resulta que el libro Filosofía Primera, como no estaba escrito por completo, ¿cierto? Lo tomaron, lo unieron y lo clasificaron, ¿cierto? Imaginemos que esta es una estantería, están los libros de poesía, de poética, ¿cierto? Y están ordenados desde los más jóvenes a los más viejos, ¿ya? Y resulta que, chiquillo, el último libro que había escrito Aristóteles entero eran los libros de física, ¿ya? Y estos libros de filosofía primera, como no tenían título, les pusieron los libros de metafísica, que literalmente significan los libros que están al lado de los libros de física. Porque acuérdense que la palabra meta significa más allá, ¿ya? Y por ese error de clasificación, chiquillos, la gente entendió que esa materia, filosofía primera, se llama metafísica. ¿Ya? Y de ahí viene, chiquillos, esta concepción metafísica que nosotros tenemos hoy en día, ¿cierto? Y que tenemos que decir que es, por decirlo, la ciencia primera, la que nos va a explicar qué es la realidad, ¿cierto? Y que a partir de esa nosotros podamos filosofar. ¿Y a qué conclusiones va a llegar nuevamente Aristóteles en este libro Metafísica o en el libro Filosofía Primera? A la misma conclusión, chiquillos, que llegó Parménides y que llegó Platón, que es que la verdadera sabiduría está en el intelecto y no en el mundo de afuera, ¿ya? Lo mismo que decía aquí Platón en el mundo sensible, ¿cierto? Cuando yo le decía, cuando voy a la feria hay tres tipos de lechuga, pero en mi cabeza hay una palabra nomás para esas tres, que es lechuga. Por ende, esa palabra que tengo en mi cabeza, ese concepto es perfecto porque representa todas las lechugas del mundo y es uno solo. Tiene todas las características de las tres lechugas, las tiene esa pura palabra, ¿ya? Entonces, esa palabra, chiquillos, está en el mundo del intelecto, que se llama, aquí sale en el mundo inteligible, ¿cierto? En mi intelecto, en mi cabecita está la idea de lechuga, ¿cierto? Y esa idea representa a las lechugas que hay en las ferias.
y a todas las lechugas que hay en el mundo, ¿ya? Y por eso ahí cuando yo le decía esta teoría del mundo sensible, el mundo inteligible, es la misma idea también de Platón. Miren la dos cuando le pregunto que Occidente considera más verdadera la concepción metafísica que la física, es decir, que considera más real, acuérdense que la palabra física es naturaleza, considera más real la idea que la naturaleza. Ya, y usted me tiene que explicar por qué. Eso le estoy preguntando yo en eso. Por eso les dije la semana pasada que íbamos a hacer una clase de metafísica hoy en día. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí, chiquillos, para empezar, mire, ya a cerrar esto? Porque la clase que viene ya vamos a abordar algunas cosas de metafísica del mismo Aristóteles. ¿Ya? Cuando Aristóteles, chiquillos, va a analizar el mundo, yo les decía, va a llegar a la misma conclusión, ¿ya? Que van a llegar el resto de los filósofos, porque yo ya les comenté en una clase anterior, Aristóteles va a empezar a analizar qué significa conocer. Él dice, ya, a ver el mundo, si yo quiero saber qué es lo real, primero que tengo que analizar cómo yo percibo el mundo, ya, cómo yo me conecto con el mundo, cómo yo sé que el mundo está ahí, y que simplemente no estoy soñando, estoy durmiendo. Él dice, ah, bueno, mira, casi todas las cosas, empieza casi igual que René Descartes, ya casi todas las cosas las percibimos por los sentidos, ¿cierto? A través del ojo, que lo usamos, ¿cierto? Así como otros animales usan la audición y otros el olfato, nosotros usamos el ojo, ¿cierto? Además tenemos memoria, con esa memoria creamos conceptos, clasificaciones, y más encima dice, pasamos del conocimiento práctico, es decir, de la observación de las tres lechugas, pasamos al conocimiento teórico, que es la idea o el concepto lechuga que tengo en mi cabeza. Él va a decir, todas las cosas que nosotros vemos en el mundo, las clasificamos y nos formamos en la cabeza una idea de aquello, y ese es el verdadero conocimiento, va a decir. Cuando yo soy capaz de formarme una idea de las cosas a partir de lo que yo observo de ellas, por decirlo de una forma, cuando veo las tres lechugas y logro captar la esencia de lo que es una lechuga, ¿cierto? Ahí yo formo el concepto de lechuga en mi cabeza y ese es el verdadero conocimiento, ¿ya? Nuevamente, chiquillos, la idea de que lo teórico supera lo práctico, que lo metafísico es más real que lo físico. Como yo les decía en las clases anteriores, que nosotros vivimos así, ¿ya? Vivimos la vida, ¿cierto? Haciendo juicios de valor con respecto a cosas que comparamos con una idea perfecta. Por ejemplo, se dice que este tipo es mal padre porque en mi cabeza yo tengo el ideal de lo que es ser un buen padre y ese tipo deja bastante que desear con respecto a esa idea, ¿cierto? Digo que este otro sujeto es un excelente alumno, ¿por qué? Porque se comporta como se comporta un alumno ideal, ¿cierto? Y reclamamos, ah, este profesor es terrible, chacha, ¿por qué? Porque lo estoy comparando con el profesor ideal, ¿cierto? ¿Cómo debería hacer clase el profesor ideal? Y este tipo de aquí ni siquiera sabe hacer clases, ¿cierto? Entonces vamos comparando y midiendo juicios de valores en relación a las ideas que tenemos, ¿ya? Y aquí es donde se ensarta, chiquillos, nuevamente esta pregunta, ¿ya? Que es para cerrar la clase, y que tiene que ver con el objetivo. Aristóteles dice, mire, es importante saber qué es la realidad o podemos vivir una vida plena o una vida feliz sin saber lo que es. ¿Ya? Y Aristóteles, chiquillos, ¿qué va a responder? Va a responder que en realidad la tarea que tenemos que hacer nosotros de acuerdo a nuestra naturaleza. Ahí sí me escucho, ¿no? Ah, porque en una pantalla preguntan, ¿por qué, profe? Porque en una pantalla, chiquillos, del computador y ahí comparto los power y en la hora de mi celu que de ahí le hablo, ¿ya? Por ejemplo, ahí se me había parado esto. Sí, eso quería mostrarle. Aristóteles dice que es importante en realidad, ya, porque mire, que es un texto de un filósofo que se llama Karl Popper, ¿ya?
y que tiene que ver con el objetivo de la clase. Acuérdense que el objetivo de nuestra clase es que nosotros nos demos cuenta de que vivimos de acuerdo a ciertas ideas filosóficas y que no nos damos cuenta de eso, ¿ya? Y que ahora que nos vamos a dar cuenta, deberíamos analizar, oye, por ejemplo, chiquillos, súper válido que nos preguntemos, oye, ¿será así la verdad? Porque esto que dijo Aristóteles, fíjese que lo dijo hace más de 2300 años. ¿Ya todavía será así la cuestión o no? Acuérdense que Aristóteles hace 2300 años no tenía cámaras de seguridad para ver los fantasmas. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice este texto, para cerrar, chiquillos. Dice, mire, todos los hombres y todas las mujeres, fíjese que visionario era Karl Popper, que en 1972 ya estaba incluyendo a las mujeres dentro de su forma de escribir, ¿cierto? Dice, mire, todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o permítasenos decir, si ellos no son conscientes de tener problemas filosóficos, tienen en cualquier caso prejuicios filosóficos. Es decir, él dice, todos los hombres y todas las mujeres somos filósofos en la medida en que sin darnos cuenta a veces nosotros tenemos prejuicios de los filósofos. Es decir, que los filósofos antiguamente tienen algo, la mayor parte de los que son teorías que inconscientemente presentadas o han absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición, puesto que pocas de estas teorías son conscientemente sostenidas, construyen prejuicios en el sentido de que son sostenidas sin examen crítico, incluso a pesar de que pueden ser de gran importancia para las acciones prácticas de la gente y para su vida. Es decir, él dice que todos somos filósofos en la medida en que tenemos algunas ideas de los filósofos metidas en nuestra cabeza, incluso sin saberlo, como por ejemplo cuando yo les digo a ustedes que esta misma idea que dice Aristóteles, chiquillo, de que el conocimiento teórico es mejor que el conocimiento práctico, nosotros la vivimos día a día cuando, por ejemplo, sabemos que si nosotros queremos tener un mejor tipo de vida, ¿cierto? Tenemos que seguir estudiando. Que, por ejemplo, cuando yo voy y saco un técnico, ¿cierto? Voy a estar trabajando ensuciándome las manos, pero si estudio 2 años más, ¿cierto? Yo voy a poder mandar a alguien a ensuciarse las manos. Y es mejor eso que lo otro, ¿cierto? Y el hecho, chiquillos, mire, de algo tan sencillo como eso, de que uno diga, no, yo quiero estudiar toda la vida porque quiero saber, ya es que uno está viviendo acorde a un prejuicio de los griegos, ya que no significa que esté malo, sino que prejuicio, chiquillos, significa un juicio previo, es decir, una idea previa que se dijo y que uno no la está analizando. Ya uno no está pensando, oye, ¿será realmente estudiar más la solución para que yo pueda vivir bien? O por ejemplo, si no estudio y me dedico a la zapatería, ¿cierto? O a algún otro oficio, ¿podré también ser feliz? ¿Será necesario estudiar? Fíjese, la idea esta de que es de Aristóteles, esta de que tenemos que seguir estudiando y estudiando y estudiando. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, algunos de ustedes, la gran mayoría, quiere ir a la universidad el año que viene, ¿cierto? Porque es una idea de Aristóteles, que dijo que lo que corresponde a nosotros hacer es ocupar nuestra naturaleza racional y estudiar, estudiar y seguir estudiando durante toda la vida. ¿Ya? No porque lo haya dicho Aristóteles, chiquillo, significa que sea bueno. Acuérdense que Aristóteles hizo el primer modelo del sistema solar y puso al planeta Tierra en el medio. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso, profesor. ¿Ya?